Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ArchaCast. El día de hoy tenemos de invitado a Archsoft Studio. Son un estudio que se dedica a la capacitación de software y se especializan en Rhino y Lumion. También resulta que son colegas que estudiaron en la Universidad Católica como yo, entonces hemos tenido también algunas experiencias muy similares. El estudio está compuesto por Marcelo Gómez y por Carlos Burbano. Y un gusto tenerlos aquí y volver a hablar con ustedes. Con ustedes son de los pocos invitados con los que ya he conversado un par de veces antes de estar aquí. Y es un gusto que estén en este espacio. Sí, gracias Luis. Para nosotros también es un gustazo eh, que nos hayas invitado y que hayas visto un poco de nuestro trabajo porque hemos decidido formar este estudio y tener esta oportunidad de capacitar a otras personas que necesitan aprender porque el mercado exige bastante. Entonces, para nosotros es chévere empezar esto por aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. En realidad sí consideramos que bueno, estos temas sí son bastante interesantes de conversar. En lo personal, yo suelo ver mucho este tipo de cosas, porque sí te refrescan un chance las dudas que se puedan ir teniendo. Y bueno, eso Entonces podemos sí empezar disfrutas a del ver qué formato. sale Mejor. Sí, disfrutando un poco. Y y conversar de todo un poco. ¿saben qué me gustaría saber que aún no les he preguntado a ustedes? ¿Por qué estudian arquitectura? ¿Por qué les llamó la atención? A ver, siendo sinceros, en mi caso, Hacía dibujitos en el colegio. no, nada que ver, nada que Yo ver. dibujaba del puntas y por eso estoy estudiando. No, sabes que es sorprendente porque en mi caso fue como que la segunda o tercera opción para estudiar. Nunca fue Ya. arquitectura la primera. Y siempre me orienté por otro tipo de cosas, pero a la final, como todo se dio para que estudie, llegué, empecé primer semestre, segundo semestre, me empezó a gustar y desde ahí ya despegué así. Para mí fue algo que no fue planeado, pero fue interesantazo porque descubrí otra parte. O sea que ya la tenía de cierta forma, pero despegué así full. O sea, le tuviste que ir agarrando el gusto Sí, mientras sabes que seguías. al inicio me costó un montón, Ya. pero después ya viendo todo lo que se me venía a mí encima, dale, seguí, empecé a estudiar, me empezó a gustar y entender mejor la carrera, porque eso creo que fue para mí el clic de decir, aquí estoy bien y dale para adelante, porque si no ya no hubiera estudiado lo que estoy estudiando. Claro, creo que sí, ya estamos en este punto de la vida y es porque de verdad hay algo que nos gusta, de verdad. En mi caso yo creo que más bien siempre le traté de atinar a la arquitectura. No, en el principio creo que no estaba muy seguro de qué era arquitectura, en realidad. Creo que como muchas personas, o sea, pensamos que como hacer casitas, construir, dibujar, cosas así, al final es lo que te llama en un inicio la atención. Ahora, una cosa bien importante es que también cada uno tiene como sus gustos particulares, digamos. Entonces, en mi caso, en algún tiempo a mí sí me llamaba bastante la atención todo el tema tecnológico y cosas así. Es algo que compartimos con el Marcelo. Y es básicamente lo que estamos haciendo ahora. Claro, porque Entonces, justo vienen al desarrollo del software, ¿no? claro, Claro. entonces es una carrera que digamos que en un principio sí había unas cosas que me gustaban, la construcción, el dibujo, etcétera, y ya cuando veo que también puedo entrar en este entorno también tecnológico, hacer recorridos, hacer planos, hacer modelos, ya es una carrera que de verdad yo digo sí, es la que yo quiero. Pero es súper curioso, verás, porque incluso cuando nosotros empezamos en la carrera, no sé cómo está ahora, a nosotros no nos enseñaron nada de Claro, software. es que en realidad no te enseñan. No nos enseñaron nada y nosotros como que era presentar en CAD, presentar en SketchUp, presentar tus proyectos en 3D que se vean. Pero nunca tuvimos esa escuela y todo era o a mano o ver cómo O interpretabas o cómo sea, hacías en la computadora también. inclusive yo creo que más que nada ahí lo que suele pasar y es más o menos el vacío que nosotros quisiéramos rellenar es que tú aprendes a utilizar un programa o un software o lo que sea básicamente porque alguien te dijo. O sea, no es que te enseñen, sino tú ves a alguien que está a un nivel superior arriba tuyo y te dice, ah, mira, hice esto en Claro. CAD.
Y tú, ¿qué es AutoCAD? Sí. Y comienzas a ver. Y después hice esto en Sketch o hice esto en Revit. Y ya comienzas a aprender sobre este tipo de programas, pero no es que no es que un profesor te dice, mire, el Revit te sirve para tal cosa, Claro. CAD te sirve para tal otro. No, lo que nos pasó también, o me pasó a mí, era que lo mínimo que me enseñaron en CAD, ve, así se hace una línea o así se hace un círculo. O sea, no me enseñaron más en la carrera. Por eso digo que fue un cambio en nosotros, porque después del SketchUp, el Revit y todos estos motores de render que han venido saliendo, nunca tuvimos conocimiento. O sea, cada uno nos fuimos desarrollando en nuestras cosas y nunca salió así como que nos enseñaron aquí y por eso le cogí gusto. Sí, a la final creo que también es lo que yo te digo, o sea, creo que los dos tenemos ese interés como en algo tecnológico, ¿me cachas? Claro. Entonces nunca nos quedamos parados y eso es algo bueno. Entonces, más que alguien nos diga, es como que ya llegas a un nivel donde dices, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y sigues explorando. Claro, y eso también sí es una buena reflexión a dar también a la academia que debe buscar actualizarse, ¿no? Porque no sé si a la audiencia le pasará, porque como aquí hay gente internacional, que no se le da el enfoque que se debe dar también al software, porque ahorita es muy importante, digamos, la metodología BIM es algo que en todas las constructoras te están pidiendo, por lo menos en las que están actualizadas al momento. Y es algo que no se ve como parte de la carrera, sino es algo que tienes que ir viendo como complementario, buscar tú por dónde te educas, y por eso también es que surgió a ustedes como tutores, y también por eso surgió la academia, para buscar solventar esta necesidad de que el estudiante tiene que buscar por su cuenta el contenido bueno para poder aprender y desarrollar su carrera. Claro, incluso es lo que yo te digo. Cuando nosotros empezamos, yo al menos casi que no encontraba tutoriales de casi todos los programas que nosotros manejamos actualmente. Y no estamos hablando de 10 años atrás, ni mucho menos. Es reciente, hace unos 5 años. No había mucho esta industria de tener esta tecnología y estas facilidades de aprender o de por lo menos tener la intención de decir, esto me interesa, o en arquitectura se comenzó a manejar, por ejemplo, Revit, SketchUp. Y si quiero ir un poco más a ver un poquito más del espacio, nos vamos a Lumion, a Twinmotion, a muchas cosas adicionales. Entonces, es una reflexión, como te digo, más que nada, porque siempre fue este debate de que nunca nos enseñaron nada y siempre exigían el doble, ¿me cachas? Claro, es que en la universidad lo que hacen es decirte como, me traes los renders para mañana. Pero nadie te dijo cómo se hace el render. Solo tienes que ver cómo lo haces y cómo resuelves. Claro, eso es también parte de la vida, ¿no? Y de aprender y de seguir como uno. O también la típica es como que en el programa le haces de onda, el render sacas en 2 minutos. Sí, O sácate el corte en 3 minutos. Por eso la verdad esa es la parte que a mí no me gusta de la carrera. O sea, el ponerme a hacer renders o Photoshop súper detallados y así. O sea, es chévere, se ve bien y es necesario. Pero eso es lo que a mí no me gusta, porque yo siento que pierdo el tiempo. Yo digo como que tanto tiempo paso haciendo esto, cuando en verdad lo que me gusta a mí es el diseñar. Yo por eso uso mucho más la mano. Yo paso dibujando cuando diseño. Muchas veces trato de aplazar lo más posible el ir al CAD. Primero como que todo rayando, porque así siento que hay también más libertad al momento de diseñar. En mi caso, ¿no? Y por eso es lo que ese tipo de representación a mí me estresa. Y me gusta como que siempre buscar complementarme. Digamos, si es un trabajo en grupo, busco a alguien que sé que es bueno en eso para que él se encargue de esa parte. Y de ahí como que el diseño busco como que encargarme yo. O digamos, por ejemplo, igual haciendo el podcast de edición, ya la subcontrato porque esas cosas me estresan que como que estar haciendo cada rato. O sea, bueno, creo que eso sí es siempre. O sea, siempre creo que tienes, o sea, el equipo con el que tú trabajas o el que tú armas siempre va a ser complementario. Claro. Así, cuanto en nuestro caso somos muy similares en muchas cosas, pero aún así somos bastante complementarios. Ya. ¿Me cachas? O sea, a mí en realidad en un inicio tampoco es que me llamaba mucho lo de ese render, de verdad. O sea, es más como por necesidad que por gusto. En cambio, el Chelo le gusta, o sea, de verdad le mete cariño. Soy más como de hacer el 3D y digamos que es lo que te digo, al final nosotros nos complementamos en eso y es básicamente como funcionamos nosotros.
O sea, dijimos, bueno, uno hace todo lo que sea visualización arquitectónica y el otro se manda modelos 3D. Y otra cosa también interesante que nosotros tratamos de explorar es como dar estas dos alternativas. O sea, creo que a lo largo de tu carrera tú vas buscando qué modo de representación es el que te identifica o el que te gusta o cómo se ven mejor tus cosas. Yo no considero que el render sea el único método. O sea, hay isometrías, hay GIFs, hay dibujos a manos, hay acuarelas, lo que tú quieras hacer para representar tu proyecto. O sea, digo, a la final eso es muy personal. De ahí otra cosa que estábamos hablando hace un momento que también no quería que se escape es el tema de como esos vacíos que hay en la universidad y en la academia. En realidad son bastantes. Yo no considero que solo sea el tema del software. O sea, hay 1000 vacíos. Nosotros lo que hemos decidido es coger uno de esos. O sea, yo no creo en lo personal tampoco que el software es el 80% de la carrera. O sea, es una herramienta al final. Claro. Lo que nosotros buscamos es llenar el vacío de esa herramienta. Entonces, claro, si a ti te dan diseño súper fuerte, no va a ser un lío para ti poder representar ese diseño en un programa, porque ya tienes ese conocimiento. Entonces, la carrera ya se puede enfocar más a darte diseño. No estoy muy seguro si la carrera en sí te debería dar el software y todo. O sea, sí, no es lo más importante, pero si hay ese vacío, eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay muchos más vacíos. Claro, por ejemplo, el vacío que yo siempre critico, que ya lo he hecho en algunos episodios, es el tema sobre todo de presupuestos económicos y financieros, porque se deja muy de lado cuando es de lo más importante que al momento de ser profesional necesitas. Sí, yo también considero, ese para mí es uno de los más importantes. Pero Al ¿sabes menos qué? el tema de presupuestos, y es tan, digamos, es tan simple porque tal vez yo creo que nosotros recién tenemos una noción de cuánto vale nuestro trabajo. Ajá, y eso es Ya. súper importante. Y es como lo que siempre te pregunta cualquier persona que te vaya a contratar o cualquier persona que le vayas a hacer un trabajo es ¿cuánto me cuesta? O sea, al final tú le muestras el render, el diseño, la A imagen, veces el te recorrido. piden el precio antes de decirte cualquier otra cosa. Y claro, y tú le dices sí, que este espacio es iluminado y se calienta y entra el sol y la ventilación cruzada y no sé qué, y tal, y a la final se resume en cuánto me cuesta construir esto. Y sabes que Y tú llegas y dices, chuta, ni siquiera sé cuánto cuesta mi trabajo. O sea, Claro, llegas pero a ese punto. pasa bastante porque incluso, no sé si te has dado cuenta, bueno, no sé cómo sea ahorita que egresas y te gradúas directo, pero hay cosas que tú dices en los requisitos para graduarte y estas cosas. Dice presupuesto del bloque que estás desarrollando. Y en toda la carrera no viste cómo hacer un presupuesto. O lo viste, pero no fue algo, O sea, no verás, fue algo útil o algo que te resaltan y te dicen, ve, esto tienes que aprender. Y incluso ese tipo de cosas, aparte de ser un vacío para todos nosotros, después ya cuando salimos, tú te quedas en las mismas, ¿me cachas? Porque no lo aprendiste, te exigen y tú lo haces por exigencia, no lo haces porque de verdad te enseñaron o de verdad tienes que estar en eso y sabes que va a ser importante a futuro, ¿me cachas? Claro, es que ese tema sobre todo, más que el que te enseñan, porque sí me acuerdo que una parte te enseñan como que las bases y cómo se hace, pero la cuestión es que con la práctica es que se va uno desarrollando. Obviamente. Entonces, lo que yo propondría es que, digamos, en algunos talleres desde cierto nivel, yo que sé, digamos, desde el séptimo, octavo, como que cada proyecto que tú vas entregando te pidan un presupuesto. Así sea que bajen un poco la escala del proyecto, pero ya teniendo los presupuestos uno hasta se da la noción de cómo está el mercado con los materiales. Y ahí incluso influye en el diseño, porque tú ya sabes al diseñar cuánto te va a costar las cosas que estás haciendo. No es de esto de que diseñes primero y después te das cuenta que no te alcanza para nada y te toca replantear recién ahí. Incluso fue un choque súper duro para nosotros, ¿te acuerdas? Porque no solo hablamos de presupuesto en tema de construir vivienda, de tener materiales, de Claro. todo esto que es para armar un proyecto, sino para nosotros en este tema de dar cursos y tener clientes para visualización. El tema del presupuesto, por lo menos la noción de tener, de cómo cobrar, ¿me cachas? Fue un choque súper duro porque yo le decía a Carlos, le decía, oye, hagamos de esto y veamos si esto funciona. Y el Carlos me decía, chuta, yo no sé nada de esto.
y yo no sé cómo moverme aquí y veamos qué pasa, ¿me cachas? Las primeras veces que fuimos dando presupuestos, dar un costo de algo, de un curso, o de una imagen o algo, fue súper difícil para nosotros porque no teníamos idea de nada, ¿te acuerdas? O sea, fue... Claro, y es básicamente lo que pasa también con la enseñanza de los programas en este caso. O sea, tú aprendes un programa porque alguien te dice, apréndete este, aprende, este es bueno y yo uso. Es básicamente así fueron los costos. O sea, dijimos, a ver, ¿cómo podemos cuantificar cuánto vamos a cobrar? Entonces dijimos, veamos un par de gente que está haciendo lo mismo. Entonces, claro, nos encontrábamos, yo me acuerdo que al principio nos encontrábamos cursos de $200, 250, de 15 horas. Y nos encontrábamos una vez, yo me acuerdo que le dije, oye, mira, Chelo, y $20. $20 de un curso. Y yo decía, chuta, o sea... O sea, Y la no, referencia está o sea, súper era como incomparable. El bien- otro bien 10 veces complejo. más. Y yo decía, o sea, bueno, a la final tal vez esa no sea la manera de ver cuánto deberíamos cobrar, sino yo dije, a ver, hagamos otro ejercicio. Digamos cuánto vale nuestra hora de trabajo. Entonces veamos más o menos y dijimos, bueno, para que salga rentable tiene que tener cierto costo. Hay que considerar muchos factores, o sea, hay factores que a veces no se toman en cuenta. A veces cuando nosotros lanzábamos el curso era como, parece que el curso es el flyer, el post que está ahí. Y ya. Pero claro, detrás de eso hay horas y horas de trabajo y cosas y... Claro, y es lo que te decimos, o sea, en tema de presupuestos, por lo menos la noción básica de tener esa idea, no la teníamos. Es que imagínate que, digamos, yo me acuerdo cuando nos dieron esto de alguna manera presupuestos, yo me acuerdo que nos dieron en el último nivel de construcciones, pero... Creo que era en cuarto, por ahí. Sí, puede ser, pero chuta, imagínate, te dan, creo que fue quinto, te dan en quinto y sales en Sí, décimo, o quinto. sea, sales 3 años después, no te acuerdas Y nada. no de lo ese ves, presupuesto. de ahí en Y adelante tampoco no lo ves, no lo o sea. vuelves a ver. Y después tienes este tema de esta otra materia que te dan de gestión de empresas. De empresarial, alguna Eso cosa así. le tienen de la patada en eso. Pero claro, no Porque- tiene importancia y tampoco es que aprendes de gran cosa. O sea, yo me acuerdo que aprendía cuánto vale el lote, cuánto vale el metro cuadrado de un departamento. O sea, no es que te sirve mucho. Y yo digo, o sea, una de las cosas que a mí me gustan de la carrera, que es bastante versátil. O sea, eso es una de las cosas que de verdad a mí me gustaba. Entonces yo decía, bueno, si no diseño, construyo. Y si no construyo, por poco me pongo a hacer muebles. O sea, tienes muchas opciones y muchas... Claro, puedes dedicarte a la Claro, representación, Claro, tienes a como un construcción, campo laboral diseño. grande y es justamente lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros damos básicamente cursos de arquitectura. O sea, es un campo laboral completamente distinto a diseñar o construir, que se basa en la misma carrera. Pero nuevamente vamos a eso, no teníamos idea de cuánto vale nuestro trabajo. O sea, Eso fue un choque durísimo. claro, para fue nosotros. complicado. Ahora ya tenemos una noción, digamos. Claro, es que ya igual ya sabemos. se va desarrollando el mercado, porque, por ejemplo, justo esto de los cursos online y este tipo de cosas, es un mercado nuevo prácticamente, Básico. que se desarrolló más desde la pandemia. Entonces, Sí, y nosotros comenzamos, no, en la pandemia comenzamos. Sí, básicamente comenzamos en la pandemia. justo eso quería conocer, porque ustedes me comentaban que tú, Marcelo, habías como que fundado el estudio y después Carlos entró. ¿Y cómo fue la historia detrás de eso? Porque muchas veces pasa que, digamos, tal vez había un socio anterior con el que no conjugabas y encontraste a Carlos con el que ya hay esta química, o cómo se fue desarrollando. Ya verás, esa es una historia un poquito larga, pero eh, era una época donde comenzó este tema de la pandemia y como No, para todos. sabes, más bien yo creo que comenzó antes, verás, para mí, o sea, en realidad, digamos, fue un proceso prolongado, digamos. Claro, O sea, pero creo que siempre teníamos como que esas conversaciones de... Es que ni siquiera comenzó como que hagamos algo juntos, comenzó como por... cada quien por su lado, así. O sea, más que nada comenzó como que... no sé, como que, oye, ¿sabes algo de Rhino? No, tú sabes, y así como conversaciones de ese tipo, ¿me cachas? Y, no, yo Ya. uso Lumion y yo uso Sketch. O sea, fue cuando tomábamos el inglés, ¿te acuerdas? Y conversábamos como que de ese tipo de cosas. O sea, nunca... O sea, en ese entonces no sabíamos que íbamos a hacer algo. Claro, no Si teníamos era- estudio era- ni Claro, nada. era más como que conversábamos lo que hacíamos, ¿me cachas? Entonces, mira, ve qué chévere te saca esto, Rhino, te saca tantos viewports y ves tantas vistas y el chelo. Y yo me acuerdo que en ese tiempo tú estabas siguiendo un curso, ¿te acuerdas? Sí, puede Algo ser. así, porque tú también estabas, ¿te acuerdas que tú también estabas aprendiendo o alguna cuestión así?
Entonces más eran como conversas de que tú qué usas y cómo haces y cosas así. Sí, o sea, al final yo comienzo solo por un tema de pandemia y necesidad eh, de hacer algo porque ya, o sea, en casa se veían muchas cosas que no estaban funcionando bien o no alcanzaban las cosas y yo quería tratar de ayudar, tratar de buscar algo distinto en lo que yo ya veía que era medio bueno en este tema de la tecnología, como dice Carlos, que nos interesa bastante a los dos. Y es curioso porque el estudio no nace como un estudio de visualización, sino nace como una página que por ejemplo, comenzó a instalar programas, comenzó a dar asesorías de tecnología y ese tipo de cosas. No nace como un estudio como tal. Entonces, esos son los primeros meses de la página. Y después, como estas conversaciones, ya lo conozco tiempo a Carlos, comenzamos a armar y yo le digo, oye, ¿y si armamos esto? Porque hablamos con una tercera persona, ¿te acuerdas? Teníamos una tercera persona, pero como que no se ocurrió o no se atrevió más bien a lanzarse con nosotros. Es que eso Porque se la diferencia digamos, mucho, ¿no? claro, y digamos que antes de eso era como que siempre habían esas conversaciones de eso. Sí, siempre, o sea, siempre. digamos que esto de las primeras conversaciones, así como de qué programa usas y no sé qué, fue tal vez un año antes de, o más tal vez, porque fue antes de la pandemia. Entonces, claro, teníamos como que el inglés juntos y, no sé, a la salida conversábamos y cosas así. Y ya como que los dos estamos interesados en la misma onda, ¿saben? Esto del software. Y luego, claro, siempre era como que, oye, ¿cuándo hacemos algo? ¿Cuándo hacemos algo? Sí. Y Siempre eso fue un año, sí, año y medio. año y ¿cachas? medio. Exacto. Oye, y no éramos solo los dos, era una tercera persona que la teníamos ahí. Claro, y después, ya en pandemia, ya dijimos, ya, o sea, Ya. hagamos, aunque se hagamos un Zoom Clic. y hablemos de algo. Claro, como te digo, los primeros meses comenzó con este tema de instalar programas y asesorar en tecnología y otro tipo de cosas. Y llega un punto que yo digo, me comienza a gustar la visualización. Comienzan a gustarme las imágenes que yo hago o lo que yo aprendí. Entonces se me ocurre subir una imagen. Le va súper bien. Subo una segunda, subo una tercera, subo una cuarta y está ahí en likes. Y yo digo, o sea, no tenía idea muy bien de cómo manejar Instagram. Incluso era súper raro porque yo subía algo y decía, nunca he tenido o sea, nunca he llegado a tanta gente. Ni mi foto de perfil. Claro, o sea, no llegué a ese punto de tener algo así. Y digo, bacán, voy a seguir haciendo esto. Entonces comienzo a subir las cosas. Y entre estas cosas ya teníamos la conversación con Carlos. Entonces llegamos a ese punto, les dije un día, hagamos una reunión, los tres que estábamos en ese tiempo. Claro, es que si no, no iba a pasar nunca, porque No iba a pasar era nunca. como que, sí, de una. Ajá, entonces- Hay algún rato ya. Ajá, algún rato, ajá. Entonces yo le digo, Y ya, claro, y ese algún rato fue un año y medio, así. año y medio. Ajá, entonces yo le digo, no, hoy 8 de la noche nos reunimos. Pa. Zoom, como todo estaba en pandemia, pa. De una, vamos a hacer esto, tú tienes tus fuertes, tú tienes tus fuertes y tú tienes tus fuertes. Yo creo que si combinamos las tres cosas, va a salir algo chévere. Entonces, hablamos como unas 2 horas y entre esas 2 horas la tercera persona dice, ¿sabes qué? Yo de verdad no. Entonces yo le quedo, o sea, y dice, bueno, entonces que les vaya bien y tanta cosa, y se desconectó. Entonces yo le digo al Carlos, o sea, nos quedamos en la nada los dos, así, porque ya dijimos, vamos a hacerlo hoy, y lo armamos hoy y empezamos desde mañana. Y nos quedamos en la nada, y yo le digo, Carlos, entonces, ¿qué hacemos? Y me dice, chuta, no sé, o sea, yo pensaba que íbamos a entrar los tres, íbamos a armar y todo un mundo de fantasía, ¿no? Y todo iba a salir súper bien. Entonces, yo con Carlos nos quedamos hablando un rato más y saquemos el proyecto. Sin miedo. Entonces sale. Y ahí comienzan un poquito los cambios, porque como te digo, esto era una página como una cuenta secundaria para mí en mi teléfono. O sea, no era algo que yo tenía como profesionalmente y yo subía mis cosas y etiquetaba y subía historias. Nada que ver. Entonces ahí es cuando comenzamos a armar esto con Carlos y él tiene sus cosas, yo tengo las mías, nos complementamos, comenzó a surgir todo esto y
nos llega la suerte de que todo funciona. Comienzan a salir las cosas. Claro, es que inclusive en un inicio ni siquiera sabemos bien qué íbamos a hacer. Entonces era como, a ver, ¿qué hacemos? Entonces era como la típica, sí, pongamos como que por poco y vamos a diseñar cosas, vamos a dar cursos, vamos a dar tips, vamos todo. a instalar Y programas. vamos a hacer todo. Y al final acabamos haciendo los cursos y los programas que ya vi. Ajá. Ya. Entonces era como que, y ni siquiera un ilustrador, era un Word así. Ya. Para que lo tengas así de presente como empezamos. Un Word ahí puesto. Ahí como Uno. anotando todo. Uno. Vamos a hacer representación. 2. Instalación de programas. Así. O sea, súper. Es que en realidad no tienes una guía Súper como simple. por dónde empezar. Ajá. O sea, tú dices, chuta, ¿qué hago? Y lo bueno de eso y que aprendimos un montón es que como era un mercado que recién estaba naciendo, o sea, estaba haciéndose fuerte más bien, nosotros decíamos, ¿y cómo vamos a entrar aquí si no sabemos ni siquiera cómo manejar redes? Porque hasta ahora con Carlos Todavía no batalla saben. un poco. Ya. Yo le muevo un poquito más a eso, pero Es que de era... verdad hay cosas que todo aunque le metas ganas. A mí, sinceramente, no me gusta mucho eso de estar Entonces, subiendo cosas. entonces por eso Complicado. decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Y comienzan a salir las cosas, comenzamos, ¿qué te digo? Pasó una etapa de como unos 3 o 4 formatos de diseño para subir los posts, que hasta llegó uno que dijimos, bueno, el más Ya simple está. queda y... Claro, porque comenzamos como por un normal, de ahí uno que ya le metimos full cosas y colores y no sé Claro, qué. es que al final toma tiempo hacer esas cosas. Y en ese punto se veía bien. Claro. Y después le cambiamos y después dijimos, no, está fea. No, ajá. Y después quedó en la imagen y el logo de este güey. Ajá, entonces, se acabó. y yo le decía al Carlos, o sea, porque últimamente estamos viendo el feed y viendo cómo funciona este tema de las publicaciones, qué teníamos antes, qué tenemos ahora. Yo le decía, oye, lo primero está horrible de lo que hicimos, o sea, lo primero fue horrible. No, y en ese tiempo se veía full bien. O Ajá, sea, en ese esto tiempo le veías nuestra cabeza estaba como, el Claro, es que todo se va diseñazo, mejorando. diseñazo, así. Y es curioso porque en todo ese tiempo de pandemia nos comienza a funcionar el proyecto del estudio. Y yo le digo al Carlos, le digo, oye, ya tenemos cierta experiencia cada uno en su programa. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si hacemos una clase en vivo por Zoom gratuita? A ver qué tal nos va. Entonces me dice, chuta. Sí, o sea, en realidad no me acuerdo por qué llegamos a esto de decir como que demos cursos. Tal vez porque, no sé. Pasó. Por algo pasó. Por algo pasó. O sea, Y dijimos, la manera de enganchar es dar una clase gratuita de alguna cosa medio interesante. claro, entonces y el Carlos me dice, chuta, pero imagínate si entra full gente, qué nervios. Y yo le decía, o sea, Simón, nunca me puse en una cámara así con... Hasta puede ser con 20 personas, pero son 20 personas que no conoces de nada. Entonces, le digo, o sea, hagamos. ¿Y de qué sacamos? Entonces yo le dije, chuta, enganchemos con la visualización. Porque en ese momento tenía casi que todos los posts de imágenes o algo así. Entonces, lanzamos. Y creo que igual antes de eso, nosotros cuando ya teníamos más o menos en mente qué queríamos hacer, o sea, ya sabíamos que la clase gratuita era posteriormente para hacer un curso. Creo que igual antes de eso, siempre tienes como referentes, o sea, siempre ves qué hace el resto y qué puedes hacer tú. Y en ese caso, yo creo que sí le atinamos a algo y fue a los programas que damos. O sea, Claro, es que creo los programas que ustedes enseñan son algo que no es muy común el Claro, encontrar, por lo menos donde nos movemos. Eso creo que sí fue un acierto nuestro, porque dijimos, bueno, ya lancemos los cursos. Y otra vez una lluvia de cosas, y sí, vamos a dar CAD, y vamos a dar Revit, y vamos a dar Rhino, y vamos a dar Lumion. Y otra vez con y el Photoshop, Illustrator, y todo, íbamos a dar todo. Y después ya me puse a pensar, y ahí comenzamos a ver precios, y ya te digo, había cursos de $300, cursos de $20, y yo me fijé en el de 20, y era uno de CAD, y te daban todo, te daban todito, así, por poco y todo. Y yo decía, o sea, en realidad nosotros nos vamos a lanzar a un mundo donde ya existe un mercado, o sea, ya hay competencia y todo lo demás. Entonces yo decía, al final, la única opción que nosotros tenemos para entrar ahí es dar algo que no hay, o que haya poco.
Entonces, a la final nosotros teníamos ese fuerte. O sea, el Marcelo era súper bueno en Lumio, más bien es. Y en mi caso, el Rain. Ya le pone de lado. Así, él era. Él era. Entonces, claro, eso yo creo que fue un acierto bueno. Entonces dijimos, claro, no nos vamos a meter a dar CAD. O sea, porque CAD... Todo el hay mundo mil da CAD. tutoriales y todo el mundo te da CAD. Claro. Sí. Y Sketch, yo decía, puede ser Sketch, pero también encuentras. Entonces yo dije, lancémonos algo donde no haya mucho. Y claro, eso creo que nos favoreció. Claro, sí, muy buena estrategia, la verdad, haber hecho eso. Y volviendo un poco de nuevo al tema de la universidad y tal vez de cómo se fueron manejando al mismo tiempo de ir estudiando e ir emprendiendo, que muchas veces nos complica, ¿no? el poder manejar estos tiempos. ¿Cómo lo lograron? ¿Y cómo fue la dinámica entre los dos? Verás, hasta ahora es bien difícil para los dos. Esto es complicado. Es complicado porque cuando estábamos en la U teníamos estas conversaciones porque nos topábamos en clase, o sea, y porque teníamos alguna materia juntos o alguna cosa así. Pero fuera del horario de la materia no nos cruzábamos casi nunca. Entonces, primero eso. Y luego, ¿cómo fuimos manejando? Es bien complejo porque él tiene sus cosas, yo tengo mis cosas. Y no hablo solamente de trabajos de universidad, él tiene su vida, yo tengo mi vida. Y lo que aprendimos a conjugar un poquito o a enlazar es qué tiempo le vamos a dedicar a cada cosa. Entonces, suponte, teníamos horarios de estudio, teníamos en ese tiempo, estábamos haciendo prácticas y algunas otras cosas, pero decíamos por lo menos reunámonos 1 hora al día o 2 horas. Entonces, con Carlos siempre estábamos en ese juego de reunámonos un rato, veamos qué hacemos y esta cosa. Y era un tema más de horarios. Decíamos 2 horitas al día o 2 o 4 horas a la semana y sacamos algo, o algún proyecto, alguna cosa. Y comenzó a salir así, nos funcionó en ese tiempo, porque ahora es un poco distinto, ya te va a comentar Carlos, pero era un poco difícil, porque decíamos de entrega, o sea, teníamos de entrega, no podemos subir nada, la página se va a caer un poco, no tenemos tiempo de hacer historias, y yo era el que me movía un poquito más, le decía a Carlos para reunirnos y hacer algún post, pero no le decía, oye Carlos, mándate una historia o alguna cosa así, porque sí era un poco difícil, porque cada uno, como te decimos, cada uno tiene su fuertecito y a él no le gustaba eso de subir historias o ese tipo de cosas, pero siempre lo fuimos sobrellevando así. Claro que en tiempos de entrega era imposible para nosotros hacer algo. O sea, Carlos, no tengo chance. Marcelo, no tengo chance. Y ahí cada quien por su lado. Esto creo que fue tal vez una cosa que nos queda la espinita, ¿no? Claro, y digamos que a la final, digamos, el último tiempo sí nos favoreció porque nosotros tuvimos el mismo taller de 9º y 10º. Entonces, si había entrega, era entrega para los dos. Entonces, Ya estaban coordinados. Claro, por lo menos ahí. Coordinados. Y de ahí, claro, es igual un poco difícil porque, claro, en la primera reunión nosotros teníamos súper claros que una ganancia iba a ser de aquí en no se sabe cuándo. No se sabe cuándo ni cuánto. Entonces, y en realidad fue así, o sea, nuestra primera ganancia fue, que será los 6-7 meses tal vez, de lo que iniciamos. Sí. Entonces, claro, ahí también es un poco duro porque tú le dedicas tiempo, le dedicas ganas, esfuerzo, Claro, etcétera. y la perseverancia es lo que marca al final en todo emprendimiento. Porque Claro, es y ahí seguir y meterle ganas. Recién te das cuenta y... ¿Cuál fue lo primero que ganamos? Fue en el curso de Lumion, creo que fue En el primer curso de Lumion. Eso fue un boom para nosotros. Así. Claro. Que al fin. Ajá, Es que eso es como- hermoso. o sea, Cuando ni- comienzas a salir con números verdes, es un. O sea, ni Al fin. siquiera tanto, pero Para fue mí sí como fue que, cuando- o sea, pero fue como que... Era la satisfacción Claro, personal como de decir, o sea, de verdad funciona. O sea, era más que eso, porque tú al principio dices, chuta, y si nadie viene, y si a nadie le gusta, Pero es y que- cosas así. Ahí es justo lo que te contábamos del tema de la masterclass que dimos al inicio. Ya. Porque fue bacán. Fueron como 40 personas, que para nosotros en ese tiempo no era poco. 40 personas que no conocíamos de nada, o 1 o 2 conocidos.
Y das la clase, bacán, se te quitan los nervios después de un rato. Y porque en ese tiempo me acuerdo que nos ayudaron las organizaciones nacionales de arquitectura, las ONEAS. Ya. Nos ayudaron para hacer publicidad, para llamar gente, estudiantes, y ellos nos prestaron incluso un Zoom premium para que haya toda la sala y toda la cosa. Ya teníamos para eso. No teníamos para el Zoom, no teníamos para nada, te juro. Entonces salimos de ahí y fue tan satisfactorio desde esa vez porque llega un comentario al final. Chicos, estuvo súper chévere, avísenme cuando saquen el curso. No me importa cuánto cueste. Entonces... Es que esas cosas son las que llenan. Yo nunca voy a olvidar el primer comentario igual de uno de los cursos de la academia. Que encima yo tenía la duda porque yo aún no egresaba en ese tiempo ni nada. Y viene un arquitecto, siguió mi curso, el que yo daba de diseño sostenible. Y yo tenía ese nervio porque era el primer estudiante y ya siendo profesional y todo, dije, aquí o me putea o me dice que está bien, una de las dos. Ajá. Entonces, y al final me escribe un comentario como si lo hubiera mandado a hacer por poco, que el curso es súper bueno, la retroalimentación súper buena, un párrafo así, ni siquiera solo como que estuvo chévere. Y eso dije como que no, es que tengo que seguir. Sí, digamos que eso también es chévere porque o sea, las cosas de la final no salen como tú las planeas. Nosotros también en un inicio dijimos, los cursos son directo para estudiantes. O sea, eso era lo que al menos yo tenía en mi cabeza. O sea, y nos enfocamos en dar cursos para al menos gente menor que nosotros. Y en realidad yo creo que un 90% de alumnos que hemos tenido son profesionales. 90, sí. O sea, es muy poca la gente que de verdad es de estudiante. Y es chévere también porque nos han dejado comentarios buenos, o sea... Oye, y esto de estar en la época de estudiantes, creo que todos hemos tenido algún taller que sufrimos o alguna entrega que... De esas que estamos muertos y llegamos en pijama por poco a la universidad. ¿Cuál fue el taller que ustedes más sufrieron? El que más sufrí. Fue el que más sufrí. Por ejemplo, 6, creo yo. El que yo sufrí, ¿cuál fue? Creo que fue en quinto. Porque ese fue un proyecto de vivienda, que era vivienda colectiva. Y yo creo que me enfoqué mal, porque el enfoque del taller era de vivienda, y yo me enfoqué en desarrollar el equipamiento. Entonces el equipamiento me quedó buenísimo, y el rato de hacer el edificio de viviendas ya no tenía tiempo. Claro. Y el rato que me puse a hacer eso, quedó un desastre. O sea, en verdad ese proyecto mío yo lo odio. O sea, yo digo, ese es un mal proyecto. Verás, incluso a mí también me pasó lo mismo, creo que es en quinto. Este tema de la vivienda colectiva, porque a mí me pasaba que... desde cuarto más o menos, esa también es otra historia, ¿no? Desde cuarto más o menos yo comienzo a utilizar, por ejemplo, Sketch, V-Ray y este tipo de programas. Que en ese tiempo no había casi información o nadie te enseñaba y lo poco que aprendías es porque te moneabas. Entonces me acuerdo que yo me arriesgo a hacer mi proyecto ahí en Sketch. Y mi profesor le comienza a mostrar tanta cosa. Y me dice... Oye, ¿qué tal si le cambias, por ejemplo, a esta pared, le mueves 50 centímetros más allá? Y se supone que todo el edificio era igual. Entonces, en ese tiempo no sabía qué era hacer un componente, qué era hacer un grupo, ese tipo de cosas que solo corres una y se mueve todito. Ajá. Entonces me dice, a ver, préstame la computadora. Y coge y va. Dice, ¿en serio no hiciste con grupo o con componente? Y le digo, o sea... No, me dice, así no te puedo ayudar. Cuando aprendas de eso, me llamas y te ayudo. Y me dice, y te vas a demorar mínimo unos 5 días en arreglar de nuevo el proyecto, si vas a hacer así como yo te estoy diciendo. Cogí y dice, bueno, con lo que dijo Marcelo, voy a pasar a la pizarra, voy a conectar el SketchUp online y les voy a enseñar cómo hacer un grupo. Entonces fue súper duro porque incluso ya tenía, por decir, todo en CAD, todo bien diseñado, todo bien hecho, en mi cabeza, ¿no? Obviamente. Y me sale con eso de que todo estaba mal hecho, entre comillas. Y se me viene todo abajo porque digo, me va a tocar hacer de cero. Tenía 2 semanas para la entrega final y digo, ¿cómo saco todo esto? Mando a cortar, hago maqueta, hago planos, hago la lámina, hago todo. Y bueno, a la final terminé aprendiendo a las malas, pues te digo, casi todo terminé aprendiendo a hacer las malas. Y me acuerdo que ese taller fue pasar así raspando. Porque él decía, sí, todo bonito, está bacán el proyecto, está bien. Y ves la nota y decía 33/50.
o sea, casi ahí rozándola para quedarte quinto. Entonces, sí fue súper duro para mí, porque ya te digo, ahí exigían aprender programas en 3D, pero nunca tuviste la escuela del 3D. Claro, es que el hacer el cambio justo que tú dices es un trabajazo. De planta en planta, mismo cambio, si no está todo automatizado. Y creo que eso el Rhino te solventa, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, a la final creo que cualquiera te solventa si lo sabes utilizar. Claro. La cuestión es que en ese punto tú no sabes nada. Pero, bueno, o sea, el punto bueno de esto es que así es como aprendes. O sea, ya ese error ya no lo vuelves a cometer. Y yo también es más o menos como yo aprendí Rhino en ese caso. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo pasantías. Y en realidad, claro, cuando haces pasantías parece que sabes todo y después te das cuenta que no sabes nada. Entonces tú te crees súper bueno en CAD y súper bueno en Sketch y no sé qué, y vas a hacer la pasantía y te dan 10 vueltas toditos. Comienzas a aprender cosas que nunca en la vida has visto. Y en esas yo aprendí a usar Revit en realidad, en un inicio. Sí, me acuerdo. Y claro, yo estaba súper emocionado con el Revit y no sé qué y no sé cuánto. Y después, yo en realidad conozco que era CAD, que era Rhino. Yo ni sabía que existía en realidad. Yo no me enteré hace mucho, ¿sabes? Claro, hay muchas cosas que no te, que te enteras así La de la plena. nada. Es como que todo el mundo sabe y tú recién te das cuenta que existe. Ajá. Inclusive, igual casi yo recién me enteraba que era Revit. O sea, para mí había CAD y Sketch. Y se acabó. Es que eso es lo que nos pasaba a nosotros y eso es lo que te decimos. O sea, nos llegó un punto que decir, hay 20 programas para hacer 3D y nosotros viéndonos las caras así, decir, ¿y cuál debemos aprender o qué debemos hacer? Y a todos, así como... Y ponte, esa es una pregunta súper recurrente que nos hacen nosotros. Así. Se acaba el curso y es como que, ¿qué aprendo? Y Ajá, ¿qué programa de 3D es mejor para mí? Entonces ahí entra un debate entre Carlos y yo, porque sabes que somos mundos opuestos. Él modela en Rhino, yo puedo lanzarme a 3D Max o SketchUp, y ahí comienza nuestro Manejas debate. 3D Max. Sí. Yo lo odio, la verdad. O sea, el rato que hicimos porque en nuestra universidad hay una optativa de animación y en animación te enseñan a hacer 3D Max. Yo odié ese formato de modelar porque estaba como que súper complejo y no le sentía que era tan exacto o sea, es como que los el otros. 3D Max es raro porque es una especie de CAD fusionado con Rhino porque Y se con parece Revit. y fusionado con Rhino. O sea, es Súper una raro. cosa Y encima rara. el render, me acuerdo que nos mandaron a hacer un video que era solo de 6 segundos. Se demoró 2 días procesando esta tontera. Es que verás, eso lo podemos incluso hablar porque hay programas de modelado, de dibujo y de visualización 3D que son única y exclusivamente para arquitectos y otros que tienen un campo más allá, que puede ser cine, fotografía, puede ser Videojuegos. Es que 3D Max videojuegos, creo que también hace para animación. puede ser artístico en muchas otras cosas. Y ahí entramos, por ejemplo, con 3D Max. Entramos con un programa que salió recién que se llama Blender. O sea, que salió recién a la luz al mercado. No sé cuánto tiempo está en el mercado. Entonces, cuando tú te metes a una interfaz donde tienes 1000 comandos, tienes una línea de tiempo para hacer animación abajo, acá tienes para hacer cosas de arquitectura y otras cosas más, acá tienes otras barras para mover, acá tienes otras miles de cosas, porque si tú has de haber visto la interfaz de Max, ¿no? Tienes una cosa aquí, otra cosa acá, y dentro de esas cosas hay millones de cosas más. Entonces, y está el otro lado que te digo que son otros programas que se dedican única y exclusivamente a la arquitectura. Por ejemplo, este Sketch. ¿Por qué? Por esta simplificación o esta idea de que aquí aparecen los comandos de hacer un lápiz, acá está para hacer un cuadrado, acá está para mover, o sea, están los comandos que a ti te llaman la atención y encoges y aprendes. Entonces, bacán. Pero en Max es otra cosa. Tú puedes hacer esto, acá animas, acá estas cosas. En cambio, todo lo que esté en Max, en SketchUp, lo tienes, pero tienes que agregar 1000 cosas más o 1000 plugins se llama, ¿no? Viewport te queda de este. El viewport te queda de este. Sí, he visto. El viewport te queda de este porte y el... Justo el otro día me asomé a la computadora de un compañero y yo le veo yo en el SketchUp, era una barra así de los plugins. Y yo de no sé qué tanto tienes, yo ni me aprendería de eso. Ya. Ahora, esa es la cosa. En SketchUp necesitas 1000 subprogramas más para tener esa barra y un espacio de trabajo así. En Max te dan una pantalla grandota y todos los comandos que tú tienes a los lados. Fin.
y hace todo lo que le instalas al SketchUp, el Max lo tiene de nativo. Fin. Entonces, ahí ya tú sabes que el Max se mueve para otros lados. Incluso si tú ves, ahí en Max han hecho películas que ya se han producido y están a nivel mundial. Se ha renderizado en motores como V-Ray. Películas incluso se renderizan en motores de render. Y hay una infinidad y muchas oportunidades de muchas puertas para trabajar. Por eso te digo, SketchUp metido para saber cómo hacer una línea, una columna, una viga, una losa, un poco más sencillo, un poco más interactivo. En Max tú te aburres de o sea, te aburres si no le coges el gusto. Y muchachos, Claro, o sea, digamos que ahí sí hay como digamos dos niveles. Hay los programas que son para arquitectos y los programas que son más integrales, como más generales. Y eso es lo bueno, digamos, de ya ir al otro nivel, como de Rhino de Max, porque digamos que en ese caso no utilizan solo arquitectos. Eso es algo bien importante que hay que recalcar. O sea, en los dos programas tú haces animaciones, haces otro tipo de modelados. Ahora, ¿por qué digamos que esto es importante? Porque tú en algún punto de tu vida no trabajas solo con arquitectos, o sea, vas a trabajar con más gente, depende de lo que hagas. Entonces, ahí ya puedes congeniar con el resto de personas. Entonces dices, no sé, voy a trabajar con un animador y vamos a hacer arquitectura. Entonces los dos utilizan 3D Max y se fue el proyecto de largo. A diferencia de decir, chuta, y ahora cómo fusionamos la parte del sketch con la parte del Max, o la parte del sketch con la de Rhino, etc. Entonces eso es bien interesante y como justamente ya son como más profundizados en modelar en sí, no necesitas los 1000 plugins, porque están pensados en hacer formas más complejas que no hay en arquitectura. O sea, ya haces mallas, ya haces objetos mucho más suavizados, haces telas, haces cojines, porque, por ejemplo, en el caso de Rhino hay diseñadores de modas que utilizan el programa, diseñadores navales, de automóviles, de mobiliario, que al final algún rato tú vas a congeniar con ellos, así sea para poner el carrito fuera de la casa del rey. Entonces eso es bastante interesante tomar en cuenta. chévere. Y muchachos, para medio ir cerrando, ¿algún consejo que le quieran dar a la audiencia? Porque la mayoría son estudiantes aquí, que somos, pero de vez en cuando hay estas cosas, ¿no? Que tenemos ya estos tips que fuimos aprendiendo en toda la carrera, que tal vez les sirve a gente que sobre todo están comenzando, que sí tengo un montón que están recién por entrar a la carrera. Carrera es dura. No. Que se preparen, no vayan durmiendo desde ahorita. A ver, en mi caso... Acuérdense cómo era su muñeca nueva. No, en mi caso, yo creo que lo más importante es hacer lo que te gusta, empezando por ahí. Y luego es netamente irte desarrollando. Si te gusta el dibujo a mano, hazlo. Si quieres pensarlo la idea desde el lápiz, hazlo. Y de ahí, si quieres enfocarte en, yo qué sé, te encanta la visualización. Siempre búscate un propósito más allá de solo aprender a visualizar. Porque como yo siempre les digo a toda la gente que viene con nosotros, como te dijo Carlos, son profesionales, la mayoría. No piensen que una imagen o un proyecto es un proyecto y ya. Se llama proyecto escala. No. Piénsale que no solo va a la arquitectura, por ejemplo. Va a fotografía, va a entender cómo se diseña un mueble, cómo se diseña esto. O sea, es un complemento. Todo se complementa con todo. Entonces, no es solo decir visualización, una imagen. Es aprender un poquito más allá o tener esa chispa. Yo siempre digo eso. Siempre hay que tener una chispa de aprender algo más o de ser o de estar un nivel un poquito más allá. Creo que ese es mi consejo. Tengan esa chispa para hacer lo que les gusta. E incluso en arquitectura. Si ustedes quieren dedicarse al diseño, tengan esa chispa de aprender un poquito más de cómo se diseña. Si quieren construir, tengan esa chispa de ir un poquito más allá en la construcción. Si quieren visualizar, no lo vean como un render. Tengan la idea de que van a visualizar un proyecto, de que se va a producir ese proyecto, de que se va a construir.
no quedarse con esa idea base de que es un proyecto, es una imagen, se va a construir. No, es mi proyecto, yo lo voy a hacer y esto es mi meta, ¿me cachas? No solo quedarse en una escalera baja, siempre es ir un poquito más allá para todos. ¿Tú, Carlos, algo que quieras agregar? Sí, o sea, básicamente lo que yo quisiera decir es que como yo veo lo que hacemos, en realidad, digamos que esto nace, siempre tienes como que algún referente que te incentiva a hacer las cosas. En mi caso, o sea, nosotros aprendimos de nada, o sea, nadie nos enseñó. Nosotros era cursos, videos, métete, interésate en hacer algo. Entonces, de alguna manera, yo creo que igual nuestro objetivo es como llenar ese vacío. Al final, lo que nosotros enseñamos son herramientas, no es ni la mitad de arquitectura. O sea, hay muchos vacíos más, pero al menos nosotros queremos llenar ese pequeño vacío que es nuestro fuerte. Entonces, no sé, me parece que eso es lo que a mí me motiva a seguir haciendo esto, como decir, como ser el referente de alguien más. Como te digo, yo tengo algunos referentes que a mí me han enseñado y siempre los tengo en mi mente. Entonces, por esta persona aprendí tal cosa, por esta aprendí tal otra, etc. Entonces, es lindo como poder aportar en eso, al menos en esta parte pequeña de la arquitectura. De ahí como consejo, en realidad, lo bueno de esta carrera es lo que dije en un inicio. O sea, que tienes muchas alternativas por cuáles ir. O sea, espero que nadie se muera de hambre con esto. O sea, vas a hacer algo y ese algo puede ser inclusive dar los cursos que nosotros damos. O sea, es buscarte la alternativa con lo que tú eres bueno, lo que dice el Marcelo. O sea, si algo te gusta, hazlo, aprende. Entonces sí, a mí me parece que la carrera sí te da muchas alternativas de hacer cosas. Claro. Y claro, y tú haces lo que puedes hacer, o sea, lo que mejor te sale, lo que te gusta. Y eso me parece interesante y en realidad otra cosa también bien importante es que a veces en este mundo ya cuando comienzas a desarrollar cosas, a querer ser de alguna manera independiente, siempre te chocas como con competencia, digamos. En nuestro caso yo no lo veo tanto como competencia. A mí o sea, no nos hemos metido en esto como para decir vamos a destruir a todo el mundo y vamos a ser los mejores y no queremos que nadie más dé, porque en realidad nos hemos chocado con ese tipo de gente que te dicen, oye, tú no puedes dar. Y tú te quedas como, ¿y por qué no puedo dar? O sea, y te ven un pero cualquiera, eres muy chiquito, no sabes, no eres arquitecto, cualquier cosa que al final es irrelevante. Entonces, al menos como yo le veo, yo no me gustaría entrar como que en ese tema de que así vamos a destruir a todo el mundo y nosotros somos los mejores y abarcamos el mercado y nada. O sea, nosotros hacemos lo que sabemos hacer. Y yo creo que al final hay público para todo. Va a haber gente que quiera aprender Rhino, va a haber gente que quiera aprender Lumion, va a haber gente que quiera aprender Sketch y cada persona va a dar lo suyo. Y al final el que quiera aprender dice yo me voy por acá y no es necesario entrar, digamos, en ese tema de... Sí, ese tema feo como querer aplastar de irse peleando. Y sí es bueno esto que tenemos una carrera tan diversa, que eso igual hemos visto en varios capítulos del podcast de cómo van emprendiendo anclado de lo mismo. Y un gusto haberlos tenido aquí, muchachos. Igual gracias a Coffee Factory, que siempre nos representa aquí con su buen café, que está hecho en Nanegalito. Café 100% ecuatoriano y súper bueno. Es muy probable, esta publicidad creo que no puede ser más honesta, porque yo siempre subo historias ahí y todo porque me encanta. Es más, si vienen a Coffee Factory, que está en la Eloy del Faro y Mariana de Jesús, es muy probable que se encuentren conmigo algún rato, porque yo hasta voy a hacer los trabajos ahí. Muchas gracias al equipo de Fresh, que estamos aquí ya con la producción 10 de 10. Que perdónenme que algunos episodios salieron con el audio medio malo ahí porque uno está aprendiendo en el camino, pero ahora ya nos aseguramos que esté bien. Igual a todos los anteriores invitados, si quieren dar una segunda vuelta, ya con el equipo aquí, Pepa de Fresh, solo me avisan, se les recibe con mucho gusto. También no olviden ver los cursos de la academia. Cada vez vamos a tener más cursos, sobre todo con Archsoft. Vamos a lanzar 2 cursos, justo de lo que venimos hablando de Rhino y de Lumion, que es algo que les va a servir bastante a complementar su formación.
Es más, es probable que cuando se lance este episodio ya esté el curso, porque como grabamos un poco adelantado, o si no, estén atentos, que ya debe salir muy pronto. Y gracias por haber visto este episodio de ArchaCast. No se olviden revisar las redes de ArchSoft, las redes de la academia, las redes de Fresh, mis redes de todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo.